Tenía la fuerza para aplastar rocas con sus propias manos y la autoridad para comandar ejércitos de lobos con un solo gruñido. Sin embargo, el rey Alpha Kieran Montgomery no estaba preparado para la guerra que se libraba en su propia cocina. Creía que conocía a su manada. Creía que sabía lo que era la lealtad. Pero cuando se encontró con la hija invisible y silenciosa de su consejero de mayor confianza, lavándose la sangre de la piel, la ilusión de su reino perfecto se hizo añicos. Las cicatrices grabadas en su espalda no eran solo heridas, eran un mapa de traición firmado por las personas en las que más confiaba. Esta noche, el rey no solo encuentra a una chica llorando, encuentra el secreto más oscuro de su reinado, y quemará el mundo para arreglarlo. Las celebraciones por el solsticio de invierno finalmente habían terminado. El gran salón de la casa de la manada Montgomery, que normalmente vibraba con el sonido de la música y el tintineo de las copas de cristal, ahora estaba en silencio. El aire aún olía a colonia cara, a carne de venado asada y al persistente aroma metálico de los lobos en transformación. Pero los invitados se habían retirado a sus habitaciones. El rey Alpha Kieran Montgomery se aflojó la corbata de seda que llevaba alrededor del cuello y exhaló un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante 6 horas. La política lo agotaba más que la guerra. No quería otra copa y, desde luego, no quería otra conversación con un alfa visitante que intentaba casar a su hija. Quería agua, agua fría, simple agua del grifo. Despidiendo a su guardaespaldas personal, Garrick, con un gesto brusco de la mano, Kieran se dirigió hacia las cocinas industriales situadas en la parte trasera de la mansión. El personal debería haberse marchado hacía horas. Los electrodomésticos de acero inoxidable solían brillar a la luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas, vacíos y estériles. Sin embargo, cuando Kieran empujó la pesada puerta batiente, el olor lo golpeó. No era el olor de las sobras, era el aroma fuerte y punzante del alcohol isopropílico y el distintivo olor a cobre de la sangre fresca. Kieran detuvo el estallido de sus sentidos alfa. Se movió silenciosamente por las baldosas a cuadros, sin que sus pasos hicieran ruido. El ruido provenía de la despensa, un sonido amortiguado y húmedo, un sollozo ahogado. Llegó a la puerta de la despensa, que estaba ligeramente entreabierta, y la empujó para abrirla. Una chica estaba sentada sobre una caja de manzanas volcada. Le daba la espalda. Se había bajado la sudadera gris de gran tamaño hasta la cintura, dejando al descubierto su espalda al aire frío. Junto a ella, en el suelo, había un botiquín de primeros auxilios abierto. Kieran no la reconoció de inmediato, lo cual fue un error por su parte. Se enorgullecía de conocer a todos los lobos de su manada. Era pequeña, de complexión frágil, con el pelo del color del trigo seco cayendo en ondas desordenadas. ¿Quién está ahí? La voz de Kieran era grave, un tono de autoridad natural que solía hacer que los lobos se arrodillaran. La chica no se arrodilló. Se quedó paralizada. Luego, presa del pánico, se apresuró a subirse la capucha, siseando de dolor cuando la tela le rozó la piel. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por el terror. Era Lunette, la hija de Beta Arthur, su segundo al mando. Kieran frunció el ceño. No había visto a Lunette en años, quizás desde que era una niña y corría por los jardines. Ahora tenía 21 años, pero aparentaba 17. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido y demacrado. Lunette. Kieran entró en el pequeño espacio, con la luz del techo parpadeando. ¿Qué estás haciendo? Son las 3 de la madrugada. ¡Alfa!, susurró con voz quebrada. Intentó inclinarse, pero el movimiento la hizo estremecerse violentamente. Solo estaba cogiendo hielo. Me caí. No es nada. Hueles a sangre, afirmó Kieran, acercándose. Y a antiséptico. No vas a buscar hielo. Estás tratando una herida. Me he cortado el brazo, mintió. La mentira era tan obvia que le insultó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. No era el latido de un súbdito que admiraba a su rey. Era el latido de una presa que miraba a su depredador. «Enséñamelo», ordenó Kieran.
No, jadeó ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra las estanterías de conservas. Por favor, Alfa. Es indecoroso. Estoy bien. Kieran no era un hombre que disfrutara del miedo, pero exigía obediencia. Y lo que era más importante, su lobo se movía inquieto en su interior. Algo iba mal. El olor de su sangre estaba mezclado con otra cosa. Plata. El olor a carne quemada. Lunette, su voz bajó una octava, vibrando con el tono alfa que imponía la verdad absoluta. Muéstrame. Ella no pudo resistirse a la orden. Un gemido escapó de sus labios, las lágrimas le corrían por las mejillas. Con manos temblorosas, alcanzó el dobladillo de su sudadera gris con capucha. Lentamente, con agonía, la levantó. Kieran se preparó para ver un corte, tal vez un moretón, por una caída torpe. No estaba preparado para la ruina de su piel. El aire salió de los pulmones de Kieran. Su espalda era un lienzo de tortura. Había cicatrices viejas, gruesas y entrelazadas, que cruzaban sus omóplatos como una grotesca telaraña. Pero sobre ellas había heridas recientes, marcas de quemaduras, profundas, furiosas, ampollas rojas que sin duda habían sido causadas por plata al rojo vivo. Pero no se trataba de una crueldad aleatoria. Mientras Kieran miraba horrorizado, convirtiéndose en una fría ira volcánica, se dio cuenta de que las quemaduras formaban un patrón. Justo en el centro de su espalda, marcado en su carne, había un símbolo. Su símbolo, el escudo de la Casa Real de Montgomery. Alguien la había marcado como a una res con su nombre. ¿Quién había hecho eso? La voz de Kieran era apenas un susurro, pero la temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Wekodeshen. El poder que irradiaba sacudió las latas de los estantes. Lunette sollozó, dejó caer la camisa y se la apretó contra el pecho mientras se daba la vuelta y se deslizaba por los estantes hasta el suelo. Por favor, suplicó, escondiendo el rostro entre las rodillas. Por favor, no me preguntes. Si te lo digo, lo matarán. Matarán a mi padre. Kieran se arrodilló frente a ella, ignorando la suciedad del suelo. Extendió su gran mano y la posó sobre su hombro, temeroso de tocarla, por miedo a causarle más dolor. Lunette, dijo, con los ojos brillando con un intenso color ámbar dorado. Mírame. Ella levantó la vista con los ojos azules llenos de lágrimas. Nadie toca a un miembro de mi manada, gruñó Kieran, y la máscara humana se deslizó para revelar la bestia que había debajo. Y, desde luego, nadie los marca con mi escudo. Me dirás quién ha hecho esto, o destrozaré esta casa de la manada ladrillo a ladrillo, hasta encontrar la plata que coincide con esas quemaduras. No es un alfa enemigo, susurró ella, con la voz tan temblorosa que apenas podía articular las palabras. Es la ley. Dijeron que era la ley. ¿Qué ley? Exigió saber Kieran. La ley de la concubina, articuló ella con voz entrecortada. Kieran se quedó paralizado. Esa ley fue abolida hace 50 años. No en el ala oscura, lloró ella. No por la deshonra del beta. Kieran se levantó lentamente. El ala sombría era el anexo oriental de la finca donde residían las parientes y consejeras de alto rango. La dirigía la única mujer en la que Kieran había confiado para gestionar los asuntos internos de la manada mientras él se ocupaba de la política exterior. Su madrastra, la Dagger Luna Vanessa Montgomery. Kieran miró a la chica temblorosa. No solo vio a una víctima, vio su propio fracaso. Había estado sentado en un trono de mentiras, bebiendo vino mientras la hija de su beta era torturada en su nombre bajo su techo. Se agachó y cogió a Lunette en brazos. Ella se estremeció con una ligereza aterradora. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, presa del pánico. Con tu padre, respondió Kieran, saliendo de la cocina con pasos largos y decididos. Y luego al infierno. El beta Arthur vivía en una modesta suite en el segundo piso, cerca de los aposentos del Alfa. Era un hombre de lógica, papeleo y logística. Kieran siempre había visto a Arthur como el estoico pilar de la manada, un hombre que nunca se quejaba, nunca pedía tiempo libre y nunca mostraba emociones excesivas. Ahora Kieran se daba cuenta de que ese silencio no era estoicismo, era sumisión. Kieran no llamó a la puerta.
La abrió de una patada y la madera se astilló alrededor de la cerradura. Arthur dormía en su sillón con un expediente de las finanzas de la manada en el regazo. Se despertó sobresaltado por el estruendo y las gafas se le deslizaron por la nariz. Cuando vio a Kieran de pie en la puerta con su hija llorando y destrozada en brazos, Arthur palideció tanto que parecía un cadáver. Alfa. Arthur respiró y se puso de pie. No preguntó qué había pasado. No parecía confundido, parecía resignado. Kieran pasó junto a él y acostó a Lynette con cuidado en el sofá. Cogió una manta y la cubrió, asegurándose de que estuviera abrigada. Luego se volvió hacia su beta. «Explícame», dijo Kieran. La palabra era sencilla, pero su peso aplastó el aire de la habitación. Arthur miró a su hija y luego al suelo. «Intenté pagarlo, Alfa. Lo juro. Hice turnos extra. Vendí las joyas de mi madre, pero los intereses siguen creciendo». «¿Intereses?». Kieran se acercó, elevándose sobre el anciano. ¿Desde cuándo un beta tiene una deuda que se paga con la carne de su hija? Arthur tembló. Desde el accidente, la noche en que robaron el collar de Dyer Luna. Kieran entrecerró los ojos. Eso fue hace 4 años, la estrella de zafiro. Nunca se encontró. Supusimos que era un ladrón solitario. Vanessa. La Dagger dijo que lo había encontrado en la habitación de Lynette. Arthur susurró, con los hombros encorvados por la vergüenza. Dijo que perdonaría a Lynette una ejecución pública por robo si aceptábamos una disciplina privada, si aceptábamos la deuda de penitencia. Acusó a una chica de 17 años de robo. Kieran rugió. «Y tú la creíste. Estaba en su cajón, Alfa. Lo vi». Arthur gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pensé que le estaba salvando la vida. Vanessa dijo que si te lo llevaba, te verías obligado a exiliarla o ejecutarla según las antiguas leyes. Dijo que estaba siendo misericordiosa». «¿Misericordiosa?». Kieran señaló con un dedo tembloroso a la chica que estaba en el sofá. «Tiene mi escudo grabado a fuego en la columna vertebral». Arthur Silver se quemó. «Eso no es disciplina. Eso es tortura. Eso es sadismo disfrazado de justicia». Arthur levantó la vista, con expresión de sorpresa en el rostro. «Marcada». No, ella dijo que solo era trabajo, fregar suelos, limpiar los establos». Lynette miró a su hija. «Me dijiste que solo estabas cansada del trabajo». Lynette se incorporó lentamente, agarrándose a la manta. «No podía decírtelo, papá. Si hablaba del ala oscura, ella decía que duplicaría la deuda. Decía que ocuparía tu puesto. Decía que...». Lynette miró a Kieran con miedo. Dijo que el Alfa lo sabía. Dijo que el Alfa lo ordenó porque odia a los ladrones. Kieran sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vanessa había estado usando su nombre. Había estado torturando a esta chica durante 4 años, quebrando su espíritu y su cuerpo y diciéndole que él, Kieran, era quien lo exigía. Se acercó a la ventana y contempló los terrenos de su finca, iluminados por la luna. Se sintió enfermo. Recordó la forma en que Vanessa sonreía durante el desayuno, sirviéndole el café, preguntándole por su día, actuando como una madrastra cariñosa. Todo ello mientras tenía una cámara de tortura en el ala este. «Mintió sobre el robo», dijo Kieran, con una voz mortalmente tranquila. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Arthur débilmente. «Porque la estrella de zafiro no fue robada». Kieran se dio la vuelta. «Yo la vendí». La habitación quedó en silencio. «¿Tú? ¿Tú qué?», tartamudeó Arthur. «Hace 4 años, para pagar los refuerzos de la frontera occidental sin aumentar los impuestos del paquete», reveló Kieran. «Le dije a Vanessa que le había dado los fondos para reemplazarla por una réplica, para que nadie supiera que la corona tenía poco dinero en efectivo. Ella lo sabía». La comprensión golpeó a Arthur como un golpe físico. Se desplomó en su silla, enterrando la cabeza entre las manos. Era una trampa, todo. Ella colocó la réplica para esclavizar a mi hija. «¿Por qué?», preguntó Lynette, con voz débil. «¿Por qué yo? Porque tu padre controla las finanzas». Kieran se dio cuenta de que todas las piezas encajaban. «Arthur, ¿has notado irregularidades en el presupuesto de Shadow Wings?».
Arthur asintió lentamente. Sí, grandes sumas para caridad y renovaciones. Siempre las aprobé. No me atreví a cuestionarla, no mientras ella tuviera la vida de Lunette en sus manos. Está malversando fondos. Kieran gruñó. Está robando millones de la manada y te utilizó como influencia para mantener las cuentas limpias. Torturó a una niña para financiar su estilo de vida. Kieran se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Arthur, levantándose. Una nueva furia sustituyó a su miedo. Voy a Shadowwing, dijo Kieran. Llama a los ejecutores. Despierta al consejo y a Arthur. Sí, Alpha, trae al médico de la manada. Al mejor. Si Lunette tiene siquiera una cicatriz cuando esto termine, quemaré el mundo. Kieran se detuvo y miró a la chica que había sufrido en silencio durante 4 años porque pensaba que él la odiaba. Se le encogió el corazón. La había ignorado. La había mirado sin verla en las reuniones de la manada, viendo solo a una chica tímida y torpe, sin ver nunca el dolor. Eso terminaba esa noche. Lunette, dijo en voz baja. Ella levantó la vista. La deuda está saldada, juró. Esta noche, el cobrador pagará. Cuando Kieran salió al pasillo, las luces de la casa de la manada comenzaron a encenderse. La orden del Alfa resonaba por todo el edificio, despertando a todos los guerreros. El rey estaba a la casa y su presa dormía en la suite principal. El ala oscura era una fortaleza dentro de otra fortaleza. Mientras que la casa principal de la manada estaba diseñada con madera y piedra rústicas y masculinas, el ala este, el dominio de Vanessa, era todo mármol, seda y pan de oro. Olía a lavanda y a engaño. Kieran no caminaba, marchaba. Detrás de él, un escuadrón de 6 ejecutores de élite liderados por su guerrero más despiadado, Jax, se movía en perfecta sincronía. No estaban allí para negociar, estaban allí para conquistar. Llegaron a las puertas dobles de roble del santuario privado de Vanessa. 2 de sus guardias personales, jóvenes lobos, contratados más por su aspecto que por su habilidad, dieron un paso adelante, con aspecto nervioso. Alpha Kiran, balbuceó uno, levantando una mano. La Yahasha Luna se ha retirado por esta noche. Ha dado órdenes estrictas. Kieran no se detuvo, ni siquiera redujo la marcha. Con un gruñido que hizo vibrar el pecho de todos los presentes, abofeteó al guardia. El sonido fue como un disparo. El guardia salió volando por el pasillo y se estrelló contra un jarrón de lirios importados. El segundo guardia, sensatamente, se apartó y se inclinó con la cabeza temblorosa. «¡Ábrela!», ordenó Kieran a Jax. Jax abrió las puertas de una patada. La cerradura se hizo añicos. El interior de la suite era cálido, iluminado por el suave resplandor de una chimenea. Vanessa estaba sentada en su tocador, cepillándose su largo cabello teñido de plata. Llevaba una bata de seda que probablemente costaba más de lo que Arthur ganaba en un año. No se sobresaltó, no gritó, simplemente dejó el cepillo y observó a Kieran en el espejo. «Kieran», dijo con una voz suave como el terciopelo sobre grava, «¿tienes idea de qué hora es, irrumpiendo aquí como un granuja cualquiera? ¿Has olvidado tus modales?» «No he olvidado nada», dijo Kieran, entrando en la habitación. El aire a su alrededor crepitaba con energía estática, especialmente la estrella de zafiro. La mano de Vanessa se congeló durante una fracción de segundo, pero se recuperó al instante. Se giró en su taburete y cruzó las piernas. «Ah, Arthur finalmente ha venido a llorarte por su hija ladrona. Le dije que mantuviera ese asunto vergonzoso en privado. Intentaba proteger la reputación de la manada. Estabas protegiendo tu cuenta bancaria», dijo Kieran, acortando la distancia entre ellos. «Sé lo de la malversación, Vanessa. Sé lo de las renovaciones que nunca se llevaron a cabo. Sé que has estado vaciando las arcas». Vanessa soltó una risa fría y metálica. «No seas ridículo. Arthur controla los libros. Si falta dinero, busca al hombre que ni siquiera puede controlar a su propia hija. Arthur firmó los cheques porque le pusiste un cuchillo en el cuello a su hija». Kieran rugió, perdiendo la paciencia. «Acusaste a Lunette de robar la estrella de zafiro hace 4 años. Ella la robó». Vanessa se levantó, fingiendo indignación. «La encontré en su habitación. Se la mostré a Arthur». «¿Encontraste una réplica?», dijo Kieran,
bajando la voz hasta convertirla en un susurro mortal. Vendí la verdadera estrella de zafiro hace 4 años al alfa del Clan Crescent para pagar el muro fronterizo. La transacción está registrada en los archivos reales, sellada por mi propia mano. El color desapareció del rostro de Vanessa. Por primera vez, un miedo genuino brilló en sus ojos. Eso es imposible. Nunca venderías una reliquia familiar. Haría cualquier cosa para proteger a esta manada, gruñó Kieran. Algo de lo que tú no sabes nada. Incriminaste a una niña con una pieza de bisutería. Utilizaste un delito falso para chantajear a mi beta, robar millones y torturar a una niña inocente durante años. ¿Torturar? Se burló Vanessa tratando de recuperar el equilibrio. Disciplina. Necesitaba aprender cuál era su lugar. Es débil, patética, igual que su madre. Su lugar está bajo mi protección. Kieran agarró a Vanessa por el brazo. No apretó lo suficiente como para romperle los huesos, pero sí lo suficiente como para dejarle moretones. ¿Dónde está la habitación, Vanessa? ¿Qué habitación?, escupió. La habitación donde marcas a la gente, dijo Kieran. La habitación que huele a plata y carne quemada. No sé de qué estás hablando, Jax. Kieran ladró sin apartar la mirada de su madrastra. Revisen toda esta ala. Revisen el acceso al sótano detrás del armario. Revisen todo. Los ejecutores invadieron la habitación. El sonido de muebles volcados y tapices arrancados de las paredes llenó el aire. Vanessa se resistió, pero Kieran la sujetó con fuerza. «¡Lo encontré!», gritó Jax desde el vestidor. Kieran arrastró a Vanessa con él. Dentro del enorme armario, detrás de un perchero con abrigos de piel, Jax había encontrado un panel oculto. Conducía a una estrecha escalera de piedra en espiral que bajaba a los antiguos cimientos de la casa. Un espacio que no se había utilizado en un siglo. O eso creía Kieran. Empujó a Vanessa por las escaleras delante de él. Cuando llegaron al fondo, el olor lo golpeó. Era el mismo olor que se había adherido a la sudadera con capucha de Lunette. Era una pequeña cámara de piedra. En el centro había una silla de metal con correas de cuero. En una mesa cercana había una serie de instrumentos que parecían látigos medievales, bastones con puntas de plata y allí, en un brasero de carbones enfriándose, estaba el hierro para marcar. El escudo de Montgomery. Kieran se quedó mirando el hierro. Se sintió enfermo. Había crecido en esa casa. Había cenado arriba mientras, bajo sus pies, existía esa pesadilla. Se lo merecía. Vanessa siseó y su máscara de cortesía se rompió por completo. Tiene esa mirada en los ojos, esa mirada arrogante y desafiante. Cree que es especial porque es la hija del beta. Necesitaba que la quebraran. Tiene 21 años, dijo Kieran con voz hueca. Tenía 17 cuando empezaste con esto. No era desafiante, era una niña. Se volvió para mirar a Vanessa y el lobo que llevaba dentro salió a la superficie. Sus ojos ardían con un dorado brillante y aterrador. Sus colmillos se alargaron. ¿Te gustan las marcas, Vanessa?, preguntó Kieran en voz baja. Vanessa abrió mucho los ojos. Se arrastró hacia atrás contra la fría pared de piedra. Kieran, soy la esposa de tu padre. Soy la Dagger Luna. No puedes tocarme. Eres un criminal, declaró Kieran, y has perdido tu título. Se volvió hacia Jax. Llévala a las celdas de alta seguridad. Sin visitas, sin privilegios. Y Jax, sí, Alpha, asegúrate de que todos sepan exactamente por qué está allí. Quiero que todos los lobos de esta manada sepan que su querida Dagger Luna es una torturadora de niños y una ladrona. «Te arrepentirás», gritó Vanessa mientras 2 guardias la agarraban por los brazos. «No sabes toda la verdad, Kieran. ¿Crees que esto es solo por dinero? ¿Crees que esto es solo por mí? Eres un chico estúpido. No tienes ni idea de en qué te has metido. Quítala de mi vista», ordenó Kieran. Mientras sus gritos se desvanecían por las escaleras, Kieran se quedó solo en la cámara de tortura. Se acercó a la mesa y cogió el hierro para marcar. Era pesado y ahora estaba frío. Trazó la forma del escudo de su familia. Se suponía que representaba la fuerza, el honor y la protección. Vanessa lo había convertido en un símbolo de miedo. Lanzó el hierro al otro lado de la habitación.
Golpeó la pared de piedra con un sonido metálico violento. Necesitaba ver a Lunette. Necesitaba limpiar el hedor de esta habitación de su alma. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, vio algo en el suelo que había sido empujado a la esquina durante la pelea. Era un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Kieran lo recogió. No era un libro de contabilidad, era un diario. El diario de Vanessa. Lo abrió por una página al azar con fecha de hace 4 años, la semana en que Lunette fue acusada. La chica está floreciendo. Empieza a notarse. Se parece mucho a ella. No puedo permitirlo. Si Kieran la ve, si realmente la ve, todo lo que he construido se derrumbará. Debo quebrantar su espíritu antes de que su biología tome el control. Debo hacerla tan fea, tan marcada, que él nunca la mire con otra cosa que no sea lástima. El secreto debe morir en ese sótano. Kieran frunció el ceño antes de que su biología tomara el control. Si Kieran la ve, ¿qué sabía Vanessa? ¿Por qué le aterrorizaba tanto que Kieran se fijara en Lunette? Se guardó el libro en el bolsillo. Las respuestas podían esperar. En ese momento, una chica estaba sangrando en la enfermería y por primera vez en su vida, Kieran sintió una atracción hacia ella que le aterrorizaba más que cualquier guerra. La enfermería de la manada era estéril, blanca y silenciosa. Kieran caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera de la habitación 4. Llevaba 2 horas haciéndolo. El Dr. Holloway, el médico jefe, finalmente salió. Era un lobo viejo, de cabello gris y gentil, que había asistido el parto de Kieran hacía 30 años. Tenía un aspecto grave. ¿Cómo está?, preguntó Kieran inmediatamente. El Dr. Holloway se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Físicamente, se recuperará. La curación de los hombres lobo es robusta, incluso para una mujer que no es guerrera. He tratado las quemaduras. La infección estaba empezando a aparecer, pero los antibióticos y un pus de extracción de plata están funcionando. Sin embargo, las cicatrices, suspiró. Las cicatrices de la espalda son extensas, alfa. Nunca desaparecerán por completo. ¿Y el resto?, preguntó Kieran, temiendo la respuesta. Está desnutrida, dijo Holloway sin rodeos. Pesa 9 kilos menos de lo que debería. Tiene múltiples fracturas curadas en los dedos y las costillas que nunca se trataron adecuadamente. Parece que ha estado sufriendo traumas físicos durante años. Kieran apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. ¿Puedo verla? Está despierta. Holloway asintió. Pero Alpha, sé delicado. Tiene un nivel alto de cortisol. Está esperando un castigo. Cada vez que entra una enfermera, se estremece. Kieran asintió y abrió la puerta en silencio. Lunette estaba sentada en la cama del hospital, mirando por la ventana la oscura línea del bosque. Llevaba una bata de hospital y tenía el brazo conectado a un gotero intravenoso. Ahora parecía más limpia. La sangre había desaparecido. Le habían peinado el pelo, pero eso solo la hacía parecer más frágil. Sin la suciedad, su pálida piel parecía translúcida. Lo percibió al instante. Sus hombros se tensaron y giró la cabeza lentamente. Cuando vio que era él, no se relajó. Se subió la sábana hasta la barbilla. «Alfa», susurró. Kieran cogió una silla y se sentó junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «El doctor Holloway dice que te vas a poner bien». «Gracias», dijo ella. Era una respuesta automática y educada, la respuesta de una sirvienta. «Vanessa está en una celda», dijo Kieran. Quería ver si eso le proporcionaba algún alivio. Lunette abrió mucho los ojos. Ella, nunca volverá a hacerte daño, Lunette. Lo juro por mi vida». Lunette bajó la mirada hacia sus manos y retorció la tela de la sábana. «Mi padre está fuera. Le he dicho que espere. Quería hablar contigo primero». Lunette asintió, pero no dijo nada. El silencio se hizo pesado e incómodo. «¿Por qué no me lo dijiste?». Kieran le hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza toda la noche. «No a tu padre. ¿A mí? Podrías haber acudido a mí». Lunette levantó la vista y por un momento, una chispa de ira cruzó su rostro. Era la primera chispa de vida que había visto en ella. «Acudir a ti», repitió en voz baja. «Alfa, tú eres el rey.
Tú vives en el cielo, yo vivo en la tierra. Y Vanessa me contó cosas. ¿Qué cosas? Me dijo que odiabas a mi familia, dijo Lynette con voz temblorosa. Me dijo que mi madre traicionó a la manada de alguna manera y que tú permitiste que Vanessa me castigara como penitencia. Dijo, cada vez que me mirabas con esa mirada fría, recordabas el pecado de mi madre. Tu madre. Kieran estaba desconcertado. Tu madre era una mujer tranquila. Murió de una enfermedad cuando tenías 10 años. Era la bibliotecaria de la manada. Apenas la recuerdo, pero desde luego nunca la odié. Vanessa dijo que era una seductora, susurró Lynette, con lágrimas brotando de sus ojos. Dijo que mi madre intentó arruinar el matrimonio de tu padre. Dijo que yo era mala sangre, que tenía que ser purgada. Kieran sintió que el diario en su bolsillo le quemaba la pierna. La chica está floreciendo. Es idéntica a ella. Vanessa es una mentirosa, dijo Kieran con firmeza. Es una mujer enferma y retorcida que creó una fantasía para justificar su crueldad. No hubo ningún pecado, Lynette. No hay mala sangre. Extendió la mano, vacilante, y luego la colocó sobre la de ella en la sábana. Al contacto, una descarga eléctrica recorrió el brazo de Kieran. No era estática, era el vínculo. Kieran se quedó paralizado. No lo había sentido en la cocina debido al abrumador olor a sangre, alcohol y miedo. No lo había sentido en el pasillo debido a su rabia. Pero aquí, en la quietud, con la piel de ella limpia y su mente concentrada, era innegable. El olor bajo el antiséptico era a vainilla y lluvia. Era embriagador. Compañera. Su lobo aulló en su mente, golpeando contra su pecho, exigiéndole que la reclamara, exigiéndole que lamiera sus heridas y la envolviera en su olor. Kieran retiró la mano como si se hubiera quemado. Lynette lo miró, confundida por su repentina reacción. Ella no lo había sentido. Estaba demasiado débil, su lobo dormido por años de trauma y envenenamiento por plata. Solo vio al rey alfa retroceder ante su toque. Se encogió. Lo siento, susurró. Sé que ahora soy fea. Las cicatrices. No, dijo Kieran, con voz áspera. Se levantó, echando la silla hacia atrás. Necesitaba aire. Estaba aturdido. Acababa de encontrar a su compañera predestinada. Y era la chica a la que no había sabido proteger durante 4 años. La chica cuya espalda había quedado destrozada por su negligencia. La chica que ahora lo miraba con terror porque pensaba que le daba asco. No podía decírselo. No ahora. No cuando estaba destrozada. Sería como otra cadena, otra obligación. Soy tu dueño por el vínculo. No podía hacerle eso. No eres fea, dijo Kieran, obligando a su voz a mantenerse firme. Eres la persona más fuerte que he conocido. Has sobrevivido al infierno, Lynette, y no te has roto. Caminó hacia la puerta, agarrando el pomo con fuerza. Descansa, le ordenó con suavidad. Mandaré a tu padre. Salió al pasillo y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Alfa. El doctor Holloway parecía preocupado. ¿Estás bien? Tus ojos. Kieran cerró los ojos. Sabía que estaban brillando. Estoy bien. Doctor, quiero que dupliquen la vigilancia. Nadie entra en esa habitación sin mi permiso directo. Ni siquiera el consejo. Entendido. Kieran se alejó por el largo pasillo. Necesitaba leer ese diario. Necesitaba entender por qué Vanessa se sentía tan amenazada por la hija de un bibliotecario que intentó quemar su belleza. Fue a su oficina, se sirvió un vaso de whisky y volvió a abrir el libro de cuero. Pasó a la última página, a las entradas de la semana pasada. Las feromonas están cambiando. Se está acercando a la madurez completa. Si se presenta, si el vínculo se establece, estoy acabado. La he mantenido débil, he reprimido a su loba con quemaduras de plata, pero no puedo detener a la naturaleza para siempre. Debo acelerar el plan. La venderé a los licántropos del norte. A ellos no les importan los linajes, solo quieren reproductores. Tengo que sacarla de la casa antes de que el solsticio de invierno se convierta en primavera. Antes de que Kieran la huela. Kieran rompió el vaso que tenía en la mano. El whisky y la sangre goteaban sobre el escritorio. Vanessa lo sabía. Sabía desde hacía años que Lynette era su compañera. Por eso la torturaba.
para mantenerla débil, para enmascarar su olor con sangre y plata, para hacerla sentir tan indigna que nunca se atreviera a mirar al alfa a los ojos. Vanessa le había estado robando dinero, sí, pero su verdadero delito era haberle robado a su compañera. Llamaron a la puerta. «Adelante», gruñó Kieran. Era de Jack. Parecía inquieto. «Alfa, hemos encontrado algo más en la caja fuerte de Vanessa», dijo Jack, colocando un sobre amarillento sobre el escritorio. «Es un certificado de nacimiento, pero no es de los hijos de Vanessa». Kieran se limpió la mano con un trapo y cogió el documento. Era el certificado de nacimiento de Lynette. Nombre: L. Lynette Vance. Madre: Sarah Vance. Padre: Arthur Vance. Parecía normal, pero Jax señaló la parte inferior. «Mira la firma del testigo. Alfa». Kieran entrecerró los ojos para ver la tinta descolorida. La firma del testigo que estuvo presente en el nacimiento. Vanessa Montgomery. «¿Por qué la luna sería testigo del nacimiento del hijo de un beta?», preguntó Jax. «Eso es muy inusual. Por lo general, es un médico de la manada o una comadrona». «Sarah Vance era su dama de compañía antes de ser bibliotecaria», murmuró Kieran. «En otro tiempo fueron amigas». «Hay más», dijo Jack, sacando un segundo trozo de papel. Era una carta sin terminar escrita por Sarah Vance. Estaba fechada el día de su muerte. «Querido Arthur, ya no puedo guardar el secreto. Vanessa me amenaza a diario. Dice que si hablo, matará a Lynette. Pero no puedo dejar que viva en una mentira. El rey merece saberlo. Lynette no lo es». La carta terminaba ahí. Una mancha de tinta sugería que la escritora había sido interrumpida, quizás detenida. Kieran sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. «Lynette no lo es». Kieran volvió a leer las palabras. «¿No qué?» «No es la hija de Arthur», sugirió Jack en voz baja. Kieran se quedó mirando la pared. Si Lynette no era la hija de Arthur, ¿de quién era? ¿Y por qué Vanessa estaba tan desesperada por ocultarlo que mataría a Sarah y torturaría a Lynette? «Traedme a Arthur», ordenó Kieran con voz desprovista de emoción. «Y traedlo ahora». La red de mentiras se estaba desmoronando, y Kieran tenía la terrible sensación de que la verdad iba a ser mucho más dolorosa que las cicatrices en la espalda de Lynette. El aire en la oficina de Kieran era sofocante. Ver a Arthur estaba sentado en la silla de cuero, temblando como un cachorro. Kieran no gritó. Simplemente deslizó la carta sin terminar por el escritorio de caoba. «Dime la verdad, Arthur», dijo Kieran con voz peligrosamente baja. «Termina la frase. Mi difunta bibliotecaria comenzó. Lynette no es». Arthur cerró los ojos y se le escapó una lágrima. «Lynette no es mi hija, ni es hija de Sarah». Kieran se recostó, haciendo crujir el cuero. Continúa. «Hace 21 años», comenzó Arthur con voz ronca, «Sarah y yo encontramos a una mujer moribunda en la nieve, cerca de las ruinas de la manada Grey Fang. Era Luna. En su último aliento, nos suplicó que nos lleváramos al bebé, que la escondiéramos. Dijo, si los enemigos supieran que la heredera está viva, la estirpe se extinguiría. La acogimos y la reclamamos como nuestra». «¿Y Vanessa?», preguntó Kieran. «¿Cómo encaja ya ella en todo esto?». Vanessa reconoció los ojos. Arthur susurró. Azul violáceo, la marca de los alfas de colmillo gris. Supo inmediatamente quién era Lynette. «¿Por qué no la mató entonces?», preguntó Kieran, «si odiaba tanto a la niña». «Por la profecía del norte», explicó Arthur. «Dice que un niño de sangre colmillo gris, nacido bajo el solsticio de invierno, se levantará para unir a las manadas». Vanessa es supersticiosa. Creía que derramar sangre real directamente traería una maldición, así que eligió una muerte más lenta. Quería quebrantar el espíritu de Lynette para convertir a una reina en potencia en una esclava, de modo que la profecía nunca se cumpliera. Kieran sintió una fría furia apoderarse de su pecho. Vanessa no solo había torturado a una niña, había intentado quebrantar a una alfa rival para asegurar su propio poder. ¿Lo sabe Lynette? No. Arthur negó con la cabeza. Ella cree que no es nadie. Una decepción. Y tú le dejaste creer eso, dijo Kieran con tono severo. Dejaste que la hija de una alfa real soportara defectos y palizas. Estaba protegiendo su vida, argumentó Arthur débilmente.
Vanessa dijo que si interfería, vendería a Lunette a las fosas de lucha del sur. Pensé que si manteníamos la cabeza gacha, sobreviviría. Te equivocaste, dijo Kieran fríamente. Leí el diario Arthur. Vanessa planeaba enviar a Lunette al norte la semana que viene. De todos modos, Arthur se tapó la boca. El horror lo invadió. Quedas relevado de tu cargo como beta con efecto inmediato, declaró Kieran. Le salvaste la vida una vez y esa es la única razón por la que no estás en una celda, pero la viste sufrir durante años. Arresto domiciliario, Arthur. Fuera de mi vista. Arthur se levantó lentamente. Se detuvo en la puerta. Kieran, ten cuidado. Si Lunette es realmente la heredera de los colmillos grises, es poderosa. Más poderosa de lo que crees. La plata que utilizaba Vanessa suprimía a su loba. Ahora que ya no está, va a cambiar. Lo sé, dijo Kieran. Cuento con ello. Arthur se marchó. Kieran se volvió hacia la ventana y miró a la luna. Lunette no era solo su compañera. Era la heredera perdida de un reino caído. Era de la realeza. Y en ese momento dormía en una cama de hospital, pensando que valía menos que el polvo de sus botas. La mente de Jack Kieran se conectó con su ejecutor. Sí, Alpha, prepara la suite real. Traslada a Lunette allí inmediatamente. La dulce suite real que está reservada para la luna. Haz lo que te digo y, Jax, si ella pregunta, dile que es por seguridad. Kieran cogió su abrigo. Tenía un reino que limpiar, pero primero tenía que atender a su reina. Lunette no se despertó con el olor a antiséptico, sino con el aroma a lluvia de cedro y almizcle. Las sábanas bajo ella eran de seda, no del algodón áspero de la enfermería. Abrió los ojos y entró en pánico. Aquello no era una habitación de hospital. Era una suite cavernosa con techos altos, cortinas de terciopelo y una chimenea crepitante. Tranquila. Una voz grave retumbó desde la esquina. Lunette se estremeció y se subió el edredón hasta la barbilla. Kieran estaba sentado en un lujoso sillón con un libro en las manos. Se había quitado el traje y llevaba una camiseta negra y pantalones de chándal grises. Era la imagen más informal que había visto nunca del rey y le resultaba aterradora. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En el ala este. En mis aposentos, dijo Kieran con calma, dejando el libro sobre la mesa. Se acercó a ella con la elegancia de un depredador. La enfermería estaba demasiado expuesta. Con Vanessa bajo custodia, sus aliados podrían intentar llegar hasta ti. Aquí, protegida por mis guardias, estás más segura. Se sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Lunette dudó, luego se levantó, haciendo un gesto de dolor por el dolor en la espalda. Su mano temblaba tan violentamente que el agua se derramó por el borde. Kieran no la regañó. Simplemente envolvió su mano grande y cálida alrededor de la de ella para estabilizar el vaso. «Te tengo», murmuró. Una descarga eléctrica recorrió el brazo de Lunette, la misma chispa que había sentido en el hospital. No era dolorosa, pero era intensa y se instaló en lo profundo de su estómago. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué me tocas así?», susurró, como si no estuviera rota. Kieran tomó el vaso y se sentó en el borde de la cama, invadiendo su espacio personal de una manera que le hizo dar vueltas la cabeza. «Te estás curando, Lunette. Las toxinas de plata están abandonando tu organismo. ¿Sientes ese calor dentro de ti? ¿Esa inquietud?» «Sí», admitió. «Siento la piel tirante». «Es tu loba», explicó Kieran. «Ha estado reprimida por las quemaduras durante años. Está despertando». Lunette bajó la mirada. Vanessa dijo que no tenía espíritu. Dijo que era un defecto. «Vanessa mintió», dijo Kieran con firmeza. «Lunette, mírame». Ella obedeció. Sus ojos ardían con un intenso color ámbar dorado. «Hay algo que debes saber. Arthur me ha contado la verdad esta noche. No eres su hija». Lunette dejó de respirar. «¿Qué? Te encontraron en la nieve hace 21 años». Kieran reveló su voz firme para tranquilizarla. «Tus padres eran los alfas de la manada Grey Fang. No eres una sirvienta, Lunette. No eres un error. Eres una alfa real por sangre». Lunette lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. «No, eso es un cuento. Solo soy Lunette.
Friego los suelos. Friegas los suelos, porque una mujer celosa te robó tu derecho de nacimiento. Kieran gruñó, irradiando ira. Pero eso se acaba ahora. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos le rozaron el cuello y un ronroneo bajo e involuntario brotó de su pecho. El sonido vibró a través de sus huesos, ahuyentando el miedo. ¿Sabes por qué te he traído aquí?, preguntó con voz ronca. No solo por seguridad, sino porque mi lobo está arañando las paredes de mi mente para estar cerca de ti. ¿Por qué?, susurró ella. Porque eres mi compañera, confesó Kieran. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absolutas y pesadas. Lunette abrió la boca. No, eso es imposible. Estoy marcada. Estoy dañada. Un rey alfa no puede tener una compañera rota. Yo decido quién es mi compañera, dijo Kieran con fiereza. Y el destino decidió que eras tú. No me importan las cicatrices, Lunette. Para mí solo son la prueba de que has sobrevivido. Eres lo único que quiero en este mundo. Apoyó la frente contra la de ella. Antes rechacé el vínculo porque no quería asustarte, pero no puedo mantenerme alejado. Lunette temblaba, pero la atracción era innegable. Él era la pieza que le faltaba a su alma. Miró a este hombre poderoso que había destrozado su propia casa para salvarla. Por primera vez no se sintió débil. Se sintió elegida. Levantó una mano temblorosa hacia su mejilla. Está bien, susurró. Kieran no dudó. Se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. No fue algo animal, fue tierno, una promesa sellada con el aliento. Cuando sus labios se encontraron, una ola de energía explotó hacia afuera. Las ventanas vibraron. El fuego en la chimenea rugió, lanzando llamas de 1 metro de altura. Lunette jadeó contra su boca y se apartó. ¿Qué fue eso? Kieran miró a su alrededor, con una sonrisa en los labios. Eso, dijo, con orgullo brillando en sus ojos. ¿Fuiste tú? Tu lobo acaba de despertar, mi reina. Lunette miró sus manos. Una tenue niebla plateada se elevaba de su piel. El dolor en su espalda se desvanecía, reemplazado por una fuerza hormigueante que nunca había conocido. De repente, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. Jax y 3 guardias entraron corriendo, con las armas desenfundadas. Alfa, sentimos una oleada de energía. ¿Está todo bien? Jax se detuvo en seco. Miró fijamente a Lunette, que brillaba con una luz plateada etérea. El aura que irradiaba era inmensa, presionando a todos los que estaban en la habitación. Los guardias bajaron instintivamente la cabeza, mostrando el cuello. Era una sumisión biológica a un alfa superior. Kieran se levantó y puso una mano protectora sobre el hombro de Lunette. «Retírense», ordenó Kieran a sus hombres, «y inclínense ante su luna». Jax abrió mucho los ojos, pero se arrodilló inmediatamente. «Luna, Lunette». Lunette miró a Kieran con pánico, agitada en su pecho. «No sé cómo ser una luna. Yo te enseñaré», prometió Kieran, apretándole el hombro. «Lo descubriremos juntos, pero primero tenemos una guerra que ganar. Vanessa tiene aliados y vendrán a por nosotros». Lunette miró a los guardias arrodillados, luego a sus manos brillantes. Recordó los años de miedo, el frío suelo de piedra. Miró a Kieran, que estaba a su lado como un escudo. Ya no era aquella niña asustada. «Que vengan», dijo Lunette, con una voz más fuerte que nunca. Kieran sonrió con una sonrisa peligrosa y salvaje. «Esa es mi chica». 3 días después, el baile de presentación era el único tema de conversación en el reino. Las invitaciones eran muy codiciadas, pero bajo la emoción, los rumores de traición y un aire oculto se arremolinaban como humo. En la suite real, Lunette se miró ante un espejo de cuerpo entero. Apenas se reconoció a sí misma. Su cabello color trigo estaba trenzado como una corona tejida con diamantes, y su piel finalmente brillaba con la vitalidad de su lobo despertado. Pero fue el vestido lo que llamó la atención. Era un vestido de seda azul medianoche, elegante y completamente sin espalda. Dejaba al descubierto cada centímetro de su columna vertebral, las gruesas cicatrices en forma de cuerda y el escudo de Montgomery marcado a fuego en el centro de su espalda. «¿Estás segura?».
Kieran estaba de pie en la puerta vestido con su uniforme ceremonial negro. La preocupación empañaba sus hermosos rasgos. «Puedes ponerte el chal, Lunette. No tienes por qué enseñárselas». Lunette se encontró con sus ojos ámbar en el reflejo. «Si las oculto, es porque me avergüenzo de ellas. Si las oculto, Vanessa gana. Me marcó como al ganado, Kieran. Esta noche las llevaré como pintura de guerra». Kieran la miró con asombro, luchando con un feroz orgullo. Se acercó, le tomó la mano y le besó los nudillos. «Eres una diosa de la guerra». «Solo soy una chica cansada de tener miedo», susurró ella. «Estoy lista». El gran salón de baile era un mar de color y ruido, repleto de cientos de lobos de manadas aliadas. Tal y como anunció el heraldo, Su Majestad el Rey Alpha Kieran Montgomery y su compañera predestinada Lunette, de la estirpe Grey Fang. El silencio era absoluto. Bajaron juntos la gran escalera. Kieran era su ancla, pero Lunette mantenía la cabeza alta. Cuando se giró en el rellano, se oyó un murmullo entre la multitud. Todos vieron su espalda. Todos vieron el mapa de tortura grabado en su piel. Los murmullos de horror se convirtieron poco a poco en respeto. Ella no se escondía. Los desafiaba a juzgarla. Llegaron al piso y la multitud se apartó para dejarlos pasar. Pero antes de que Kieran pudiera llevarla al trono, las pesadas puertas de roble al otro extremo del salón se abrieron de golpe. La música se detuvo al instante. Alpha Rock, de los Mercenarios del Norte, entró flanqueando a una Vanessa desaliñada y con aspecto maníaco. Detrás de ellos había 20 hombres armados que olían a nieve y sangre. «Detengan la ceremonia», chilló Vanessa, y su voz resonó en el techo abovedado. Kieran se colocó delante de Lunette y llevó la mano a la empuñadura de su espada. «Jax, asegura el perímetro». Pero los hombres de Roar ya habían bloqueado las salidas. El alfa mercenario sonrió con desprecio y sacó un pergamino de su cinturón. «Esto es una transacción comercial, Rey. Tengo un contrato de venta firmado por Vanessa Montgomery hace 2 semanas. La chica me pertenece. La vendí para pagar las deudas de la manada». Vanessa gritó, dando un paso adelante. «Es una propiedad. Es una sirvienta. Es mi compañera». Kieran rugió con una voz que hizo temblar las lámparas de araña. «Y es la heredera alfa de Grey Fang. Tu contrato es nulo. Los Grey Fang están muertos», espetó Roar. «Es una perra callejera y he venido a recogerla». Roar se abalanzó sobre él. Todo sucedió en un instante. Kieran se lo impidió. El acero chocó contra el pesado hacha. El salón de baile se sumió en el caos. Los guardias se enfrentaron a los mercenarios y los invitados corrieron en busca de refugio. Kieran era un maestro espadachín, pero Roar luchaba sucio. Utilizó su enorme corpulencia para empujar a Kieran hacia atrás, cortándole el brazo al rey. La sangre salpicó el suelo pulido. «Kieran», gritó Lunette. Roar apartó la espada de Kieran y lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo. Kieran arañó la enorme mano, jadeando en busca de aire. «Mirad a vuestro rey». Rock rugió a la sala. «Débil. Se enamora de una esclava y pierde su reino». Lunette se quedó sola en medio de la locura. Vio cómo el hombre al que amaba se asfixiaba. Vio a Vanessa de pie junto al trono, sonriendo, con esa sonrisa cruel y retorcida, la misma sonrisa que tenía cuando presionó el hierro candente contra la carne de Lunette. Algo dentro de Lunette se rompió. No fue una ruptura. Fue un despertar. El calor que se había ido acumulando en ella desde que explotó el hospital. Basta. La palabra no sonaba humana. Sonaba como el estruendo de un trueno mezclado con el aullido de 1000 lobos. Una onda expansiva de energía pura estalló hacia afuera, derribando a Rock. Este soltó a Kieran, que cayó al suelo tosiendo. Todas las ventanas del salón de baile se hicieron añicos, lloviendo cristales como diamantes. El silencio descendió pesado y aterrador. Lunette flotaba a pocos centímetros del suelo. Sus ojos ya no eran solo azules. Brillaban con una luz blanca cegadora. Un viento azotaba a su alrededor, congelando la humedad del aire en puntas de hielo irregulares. La profecía del norte se había cumplido. Lunette caminó hacia Rock. El gran y malvado esclavista se arrastró hacia atrás por el suelo, olvidándose del hacha. «¿Dices que soy de tu propiedad?»,
preguntó Lunette, con una voz que resonaba con el poder de los antiguos. Hizo un gesto con la mano y el pergamino que Rock llevaba en el bolsillo se desintegró en llamas azules. No soy una propiedad, soy la tormenta. Dirigió la mirada hacia los mercenarios. Arrodillaos. Era una orden alfa del más alto nivel. Los mercenarios no tenían elección. Sus rodillas golpearon el suelo con un ruido sordo sincronizado. Incluso los alfas aliados entre la multitud lucharon contra el impulso de inclinarse. Lunette miró a Kieran. Se estaba levantando, agarrándose el brazo ensangrentado, mirándola no con miedo, sino con pura adoración. Lunette se volvió lentamente hacia el trono, hacia Vanessa. Vanessa temblaba, agarrándose al reposabrazos de terciopelo. Lunette, querida, yo te crié. Tú me diste una jaula, corrigió Lunette, flotando por las escaleras hasta mirar a su madrastra desde arriba. El viento helado amainó, pero el aire seguía siendo gélido. No te mataré, Vanessa, anunció Lunette. La muerte es demasiado fácil y yo no soy un monstruo como tú. El alivio se apoderó del rostro de Vanessa. Oh, gracias, Lunette. Sabía que lo eras. Sin embargo, la interrumpió Lunette. Te quitaré lo que más amas. Colocó una mano brillante sobre la frente de Vanessa. Te despojo de tu rango, te despojo de tu nombre y te despojo de tu lobo. Vanessa gritó cuando la magia surtió efecto, rompiendo la conexión con su espíritu. Envejecía 10 años en cuestión de segundos, su postura se derrumbaba a medida que la fuerza sobrenatural abandonaba su cuerpo. Ya no era una mujer lobo, solo era un ser humano amargado y destrozado. Llevadla a las tierras de los renegados, ordenó Lunette. Dejadla en la frontera sin nada. Que vea cómo sobrevive sin un título tras el que esconderse. Mientras los guardias se llevaban a la mujer sollozante, el brillo se desvaneció de los ojos de Lunette. Se tambaleó, la adrenalina se desplomó. Kieran estuvo allí al instante, cogiéndola antes de que cayera. «Te tengo», le susurró. Lunette apoyó la cabeza contra su pecho, oliendo el cedro y la sangre. «¿Se ha acabado?» Kieran miró la sala. Roar estaba esposado. La multitud se inclinaba con reverencia ante la verdadera reina. Sí. Kieran le besó la sien. La guerra había terminado. El reinado de la reina del invierno había comenzado. 6 meses después, la cocina de la casa de la manada estaba cálida y olía a canela. Lunette estaba sentada en la encimera de mármol comiendo una manzana. Llevaba vaqueros y una camiseta. Las cicatrices de su espalda seguían ahí, líneas plateadas de supervivencia, pero ya no le dolían. Kieran entró con aspecto cansado tras una reunión del consejo, pero su rostro se iluminó al verla. Se acercó, se colocó entre sus piernas y apoyó las manos en su cintura. «¿Qué haces aquí?», bromeó. «Tienes personal para traerte manzanas». «Me gusta esta cocina», sonrió Lunette, apoyando la frente contra la de él. «Me recuerda al lugar donde me encontraste». «Yo no te encontré», corrigió Kieran suavemente. «Por fin te vi». Le dio un beso lento y profundo que sabía a eternidad. «Feliz cumpleaños, Lunette», le susurró. «No es mi cumpleaños», se rió ella. «Es el día en que entré en esta despensa y te encontré», dijo Kieran. «Así que es el día en que mi vida realmente comenzó». Lunette lo abrazó con fuerza. Ya no era la niña que lloraba en la oscuridad. Era amada. Estaba a salvo y estaba en casa. Y esa es la increíble historia de Lunette y el rey Alpha Kieran. De una chica destrozada que lloraba en la despensa a una poderosa reina que domina los elementos. Lunette demostró que la verdadera fuerza no tiene que ver con el poder físico. Tiene que ver con la resistencia del espíritu. Vanessa pensó que podía enterrar el destino de Lunette con crueldad, pero solo forjó un diamante bajo presión. Kieran aprendió que un verdadero rey no solo gobierna, protege, escucha y admite cuando se equivoca. Espero que esta historia de justicia, karma y amor predestinado haya llegado a vuestro corazón. Si os ha gustado ver triunfar a los desvalidos y a los villanos recibir su merecido, por favor, dadle a este video un gran me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos a los que les guste un buen romance con hombres lobo y pulsad el botón de suscribirse
y la campana para no perderos ninguna historia nueva. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.